buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Continuamos con las meditaciones de Jacobo Greenberg. La meditación de hoy se corresponde con la meditación hindú. Y dice así: la meditación hindú clásica está descrita en los aforismos sobre el yoga de Patanjali, del cual ya tenéis hecho 2 veces los Yoga Sutras de Patanjali. La primera vez en 4 capítulos independientes y la última vez en un capítulo único que engloba todos los 4 libros de Patanjali. Para mí, en mi opinión, de todos esos, a mí el que más me gusta, el que más claridad tiene, el que mejor interpretación tiene, es el último que hice hace poquito. También tenéis un especial dentro de Patanjali acerca de las cosas que ocurren cuando uno medita. Como decía, la meditación hindú clásica está descrita en los aforismos sobre el yoga de Patanjali. Patanjali fue un gran sabio y sistematizador cuya mayor aportación fue sintetizar el sistema yoga utilizando un estilo de escribir en el cual se concentra el conocimiento en frases breves de alto poder conceptual y abstracto. En realidad son como aforismos. Y es cierto, son frases súper breves, concentradas, hiperconcentradas. Lo interesante de esto, y el que lo pueda hacer que lo haga, bueno, lo interesante sería leerlo en sánscrito y saber sánscrito, pero no es el caso. Pero si podéis leer traducciones en el último, por eso os he dicho que el último libro que dediqué, el último audio completo a Patanjali y los Yoga Sutras, es el que más me gusta porque la traducción que utilicé era triple, era del sánscrito al inglés y al español. Y claro, hay matices importantes, muy importantes. En el capítulo acerca de la meditación, Patanjali describe la técnica de Samyama, la cual consiste en 3 pasos o fases aplicables a cualquier objeto de meditación. El primero propone que la meditación se realice en una secuencia en la cual los primeros objetos sean de alta densidad para ir avanzando hacia la meditación mediante un objeto cada vez más sutil, hasta que el último sea Purusha o el ser. Los 3 pasos del Samyama son: 1. Fijación de la atención en un objeto. 2. Mantenimiento de la observación en el objeto hasta que éste ocupe íntegramente todo el campo de la conciencia con exclusión de cualquier otro objeto. Y 3. Fusión con el objeto, en la cual éste deja de ser percibido como objeto para, en cambio, aparecer en su significado total. Importante, si queréis volver a revisaros a Patanjali. Algunos estudiosos de Patanjali dicen que en realidad habla de hasta 10 yogas diferentes o tipos de yoga. No importa. Es de muy fácil lectura y diría que hasta de muy fácil comprensión. Un primer objeto, continúa Jacobo, de la meditación puede ser, por ejemplo, una flor. El meditador atiende a la flor observándola de forma concentrada hasta en sus últimos detalles. Importante, yo quiero decir aquí algo, porque siempre sale lo mismo. Una flor, un árbol, pues lo que os dé la gana. Una flor, un árbol, una planta, una piedra, un pedazo de suelo, lo que queráis. No tiene por qué ser una flor, ni siquiera tiene por qué ser una planta. Realiza este ejercicio, mantiene la observación concentrada en la flor hasta lograr que ésta ocupe toda su conciencia. Por último, se funde con la flor, convirtiéndose en ella y comprendiendo de esa forma su significado. Eso es importante, quizás una explicación muy buena esa. En este proceso de la meditación, pero no solo hindú, sino de muchas otras, ese proceso de convertirte en lo que estás observando es muy importante. Y yo os digo que es más fácil de lo que pensáis. No dicen, no puede ser, es muy fácil. Empezando con la concentración, dejando de etiquetar
En realidad el mismo Krishnamurti lo cuenta muchas veces, algunas experiencias, y yo creo que muchos hemos tenido esta experiencia en algún momento dado. Yo la he tenido y sé de gente del canal que la ha tenido, de ser un todo. Por ejemplo, yo ahora estoy en una ventana, tengo unas flores, orquídeas, un ordenador, una mesa de madera, un árbol, los coches que pasan, una valla de madera, todo. Ser todo en todo momento a la vez que está ocurriendo. Esto nos ha pasado a muchos. Es una sensación muy peculiar. Pues eso es de lo que habla Jacobo en este momento. El método de Samyama es una técnica de conocimiento directo, puesto que con su uso el meditador conoce el objeto de su observación en su esencia o interior. Una vez que se ha adquirido maestría en la aplicación de Samyama a objetos concretos, el meditador escoge como motivo de observación objetos más sutiles, como por ejemplo el espacio o el tiempo. En la meditación en el espacio se sigue la misma secuencia de los 3 pasos de Samyama que la observación de la flor. Es decir, fijación de la atención en un objeto, mantenimiento de la observación en el objeto hasta que éste ocupe íntegramente todo el campo de conciencia con exclusión de cualquier otro objeto, fusión, tercera, con el objeto. Esos son los 3 pasos. Repito, en la meditación en el espacio se sigue la misma secuencia de los 3 pasos del Samyama que en la observación de la flor. Es decir, primero se fija la atención en el espacio con exclusión de cualquier objeto contenido en el mismo. Más adelante se mantiene fija la atención en el espacio hasta que éste ocupe todo el campo de la conciencia. Por último, el meditador se funde con el espacio convirtiéndose en él. Y allí el espacio aparece en un significado esencial. Esto, si los que habéis seguido el canal, os recordará o muy parecido a esa meditación de Joe Dispenza en la que habla del espacio. Y es muy gracioso porque dice, por ejemplo, Joe Dispenza decía: soy consciente del espacio que hay entre mi nariz y no sé qué, soy consciente del espacio que ocupa mi pecho, soy consciente del espacio que ocupa mis piernas, soy consciente del espacio que ocupa mi cabeza, mis ojos, mis orejas. Soy consciente del espacio que ocupo en la habitación. ¿Os recordáis? La tenéis hecha ahí, en el canal. Joe Dispenza, meditación en el espacio. Continuamos. Samyama puede ser utilizado para obtener conocimiento directo de cualquier ser vivo, entidad u objeto que se escoja observar. En realidad, de todo. Obviamente, a mí no se me ocurre empezar a obtener conocimiento, porque es que lo primero que me ha venido a la cabeza, soy muy humano, para ver qué puedo sacar de una persona. No, que esto ocurre, sí. ¿Qué pasa? Sí. Sí, no tener duda de que ocurre, yo no tengo duda. Hace unos días, ayer, comentaba acerca de un autor italiano que me tiene fascinado, que es un traductor de la Biblia, que se llama Mario Viniglio, que, como digo, me gusta mucho porque nos dice que lo que cuenta en la Biblia original, los textos originales no tienen nada que ver con lo que nos han contado. Dicho esto, que me parece fascinante, también, y eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy, yo sigo reconociendo y admitiendo que hay una parte del ser humano, algunos llaman espíritu, yo lo puedo llamar espíritu, Dios o lo que sea, que se me escapa más allá de que en la Biblia, estoy muy de acuerdo con lo que dice, se cuenten otras cosas diferentes a las que nos han contado. Entre otras cosas, las palabras de Dios, Jesús, los Elohims y cosas de ese tipo. La creación, hay cosas que conozco gente que le ha pasado, a mí me han pasado, percepciones, energía, vibraciones, visiones, apariciones. Y sí, cada día tengo más claro que somos sobre todo vibración y onda, y que es nuestra mente la que genera, no lo del poder de las iglesias ahora, o de los hindúes, o los meditadores, o cosas de estas.
culturalmente, en base a nuestra genética compartida, una manera, cuando entramos en lo espiritual, de traernos esas sensaciones. Y pueden ser en forma de ángeles, de caballos voladores, de aves, de gaviotas, de palomas, de dragones, lo que queráis. Pero que nosotros podemos jugar con esta técnica, digo jugar literalmente, en el buen sentido de la palabra, cuando éramos niños, para trascender este estado, que es un estado esclavista, y digo esclavista porque es un estado en el que el trabajo, lo que llamaríamos justicia, siendo el ser humano una especie con una capacidad brutal de generar y de abundancia por todas partes, para mí es esclavista. Para quien no lo sé, somos esclavistas con nosotros todo el rato. Y el sistema también nos esclaviza, por muy liberal que sea, incluso el comunista esclavista, bueno, el comunista fascista, el libertario, todo esto es esclavista. Parece que se han quedado siempre todavía en la época del neandertal, que está muy bien como concepto para sobrevivir y para despertar, sacarnos de yo diría, del estado de culpa y culpar al otro y no ser responsables de nuestras cosas. Eso es esencial, entenderlo. Pero yo diría que el ser humano y la ciencia tiene ya una capacidad como para no tener que preocuparse de lo básico, que es vivir, comer y salud. Sinceramente lo he pensado siempre y lo sigo pensando y cada día más. Pero bueno, no. Dicho esto, continúo. Cuando se llega a la observación de Purusa, el meditador, la persona que hace esta técnica, aplica los 3 pasos de Samyama en la meditación en el ser, el yo puro o en su identidad real, y en este ejercicio alcanza el conocimiento directo de su propia esencia. La fusión entre observador y objeto de observación hace que desaparezca la dicotomía entre externo e interno, sujeto y objeto, o yo y tú, para en cambio alcanzar la unidad entre ambos. Es importante aquí hacer una aclaración. Si nosotros que estamos aprendiendo, es todo yo también, a aprender técnicas de meditación, aceptamos esto así como lo acaba de contar Jacobo lo cuenta muy bien, las cosas como son. Lo que quiero decir es que estas son las 3 maneras y las 3 cosas que hay que hacer, A, B y C. Cuando llegas al último, tú lo unes todo, lo juntas todo en tu cabecita y ¡pim! Premio, ya lo has entendido todo. Bueno, pues cuidadito con eso, porque eso puede durar toda la vida. Y si estáis focalizados en el mérito de eso, mal vamos. Porque hayáis tenido una experiencia que os parezca extrasensorial, que puede ser bastante fácil que la tengáis, vía meditación o vía psicodelia, podéis caer en el error de que ya habéis llegado. Y a esto no se llega. Esto es, no se llega. Y os aseguro que lleva mucho. Bueno, iba a decir que lleva mucho tiempo, tampoco es así, porque hay gente que lo puede conseguir de inmediato. De hecho, nosotros lo tenemos. No es que lo hayamos de conseguir, es que lo tenemos. En algún momento de nuestra vida lo hemos tenido, en alguna situación, en algún tiempo, espacio de nuestra vida lo hemos tenido, en la cotidianidad. Y por eso sabemos mucho lo que es. Lo que queremos es extenderlo. Y sí, reconociendo cada día que lo que ocurre es lo que ocurre y somos nosotros los que ponemos o quitamos. Entonces, cuidadito, porque si no, tenemos el manual de Happy, de la tienda del yogi, que dice, mira, yo soy un artista de la meditación hindú, estos son los 3 pasos, tú primero te concentras en el objeto, luego tal, y verás cómo... No, amigos, no. Como lo veáis así, estaréis cambiando cromos, como he dicho tantas veces. En el yoga hindú se concede una importancia fundamental al logro del silencio. De acuerdo con el mismo Patanjali, el yoga es la unión del yo individual con el yo unificado en la totalidad. También se podría definir como la unión del alma individual con el alma universal. Para que esto sea posible, es necesario acallar las fluctuaciones de la mente para lograr silenciarlas. La mente, como partícipe de la percepción de la realidad, distorsiona a esta cuando no está en silencio, es decir, cuando la memoria se encuentra activa y el pensamiento condicionado confunde la realidad con una interpretación personal de la misma. En otras palabras, la actividad mental, de acuerdo con Patanjali, es una especie de filtro o pantalla obstructora que matiza con su propia textura y color a la realidad. ¿Acordáis? Como nos hablaba Jacobo Greenberg de los filtros, ir quitando filtros, los mismos que utilizamos en Instagram y TikTok, esos que os ponéis
algunos quienes sean para parecer más jóvenes o más jóvenes, o no más jóvenes, la hostia de jóvenes, pero la hostia de jóvenes, vamos, muy joven, muy apretas, muy apretados. Pues lo mismo, es lo mismo. Existe una gran cantidad de técnicas extraídas de la tradición hindú, algunas de las cuales, como el samyama, en el propio ser, van directamente a la fuente de la iluminación, mientras que otros utilizan procesos de intermediación. Por ejemplo, una técnica utilizada por un yogi centenario de la India, Yogi Yogeshwar, consiste en elevar la energía a partir de la base de la columna y hasta el entrecejo, ayudándose de la respiración. Para ello, el meditador, sentado o de pie, atiende a la base de su columna y durante la inhalación visualiza a su propia energía ascendiendo para ella y por ella hasta el entrecejo, del cual sale durante la exhalación. Y aquí quiero hacer una matización, una aportación más. Igual que nosotros trabajamos en nuestras cosas 8, 10 horas, 15 horas al día, sin parar. No olvidaros que ha habido gente siempre en el mundo que hace lo mismo o más dedicado a el estudio de textos sagrados, lo mismo o más, es decir, a solo meditar. Hay gente así. Y cuando uno dedica mucho tiempo así a estas cosas, al final adquiere una, vamos a llamarla maestría o unas técnicas, una especialización técnica que podemos tener todos haciendo nuestros trabajos. Por eso hay mucha gente que se ha dedicado a la Biblia, a los sutras, al Vedanta, al Corán, a todo, a técnicas de meditar, a cómo respirar, a inventarse la suya propia. Y esto es fantástico. La única diferencia que hemos de entender, o lo que debemos entender todos, todo el tiempo, es que esto lo podemos hacer todos. Y cuidado, cuando entras en estos lugares, que son lugares de poder, porque son interpretaciones que les cuentan a la gente, o nos cuentan, como son todas las religiones, todas las instituciones meditativas, todas las técnicas de meditación que sean institución y que no entremos en libertad y salgamos en libertad, son potentes, porque tienen mucha gente que se ha dedicado horas y horas y horas y horas y años a esto. ¿Cómo podríamos hacer nosotros? Igual que tú eres pintor, o yo soy pintor, o fontanero, y trabajas mucho, pues estos se dedican a lo mismo y al final desarrollas una maestría. Todo esto no importa. No importa porque lo que importa es la libertad. Cuando dejas de tener libertad hay condicionamiento. Lo importante es entender que los filtros de la realidad se van haciendo cada vez más transparentes conforme vamos pasando, sí, yo diría que niveles o procesos personales. Esto, por revisar en este capítulo, los filtros de la realidad se van haciendo, como decía, más transparentes conforme se asciende de generador a generador. Por ello, en una de las prácticas del Raja Yoga o yoga real que más se recomienda es el mantenimiento de la atención concentrada en los chakras superiores. De acuerdo con este yogi llamado Yogeshwar, la concentración en el generador del entrecejo, cuando se realiza con propiedad, activa la aparición de una luz. El entrecejo, amigos, es la glándula pineal. Funciona a tope de toda castaña de 1 a 3. Ya hemos hecho un ejercicio de eso, por si queréis saberlo, para que lo tengáis claro. No hay otro secreto ahí que de repente aparezca. La glándula pineal. La concentración en el generador del entrecejo, la glándula pineal, cuando se realiza con propiedad, activa la aparición de una luz intensa que se abrillanta y expande conforme avanza la concentración. Pues bueno, pues cada uno tendrá la suya, ya os lo digo. Porque si esto fuese un manual de percepciones a partir de esto, estaríamos bien jodidos, igual que la experiencia psicodélica. Es importante que te cuenten las cosas que pueden ocurrir, cuidado con esto, el escalofrío, la sensación de no peso, de libertad, de miedo, de angustia, pero lo que tú vas a ver, lo que cada uno va a ver, o lo que puedes ver con esta meditación o con lo otro, pues es un misterio, cada uno lo suyo. La meditación
en esta luz divina activa estados de éxtasis y permite experimentar diferentes sensaciones extraordinarias. La meditación en el chakra del corazón activa y fortalece la capacidad de amor y la compasión, mientras que la concentración en el generador de la corona lleva al practicante a la meta del yoga, que es la unión personal con Dios. Dicho esto, ponemos punto y seguido. Mañana pasamos a otra meditación, que es la de los Brahma Kumaris. También interesante, como veréis, vamos avanzando ahí a tope con un montón de técnicas, bueno, que seguramente no conocíais y que Jacobo, la verdad, se ha tomado el trabajo de tantas otras cosas tan chulas que ha hecho, de explicarlas así sencillamente, y quien quiera profundizar, que profundice, como en todo. Experto en tornillos, he puesto más de 1.000 de tornillos. Pues eres una máquina de poner tornillos. Nadie seguramente sabe más que tú acerca, y además habrás desarrollado una técnica y una relación con el tornillo de nivel galáctico. No lo digo de cachondeo, lo digo de verdad. Os envío un abrazo. Como veréis, hay un poco de sonido ambiente hoy, porque estoy en una casa que también es guardería y yo no sé si es que los niños se quieren ya ir a su casa, aunque falta todavía una hora, o simplemente están jugando. Un abrazo bien grande esta mañana.